Ministro Bhatti, hemos olvidado formularle una pregunta en la entrevista. Nos consta que ha recibido amenazas de muerte. ¿Quién es el autor de estas amenazas? ¿De qué tipo de amenazas se trata? Los núcleos de poder violentos, las organizaciones de guerrilla violentas como los talibanes y Al-Qaeda quieren imponer su filosofía radical en Pakistán. Y cualquiera que se oponga a su filosofía radical es amenazado. Los talibanes me amenazaron al liderar esta campaña en contra de la ley islámica Sharia. En concreto, estoy luchando por la abolición de la ley contra la blasfemia, dándole voz a los cristianos y otras minorías que sufren a diario los efectos de la opresión, la marginalización y la persecución. Quiero poder compartir mi fe en Jesucristo, quien dio su vida por nosotros. Conozco el significado de la cruz y sigo su legado. Hospital of Islamabad, and all the district administration and police officials are going over there, and now the security has been put on high alert in the federal capital, especially all those people who are Ha habido un repudio mundial por el asesinato de Shahbaz Bhatti, el único ministro cristiano de Pakistán. El señor Bhatti es el segundo político que ha sido asesinado por hablar en contra de las controversiales leyes contra la blasfemia. The gunman struck as the minister's car was coming down the road. में जहां पर नहीं हो सके हैं, इस बात की अभी सरकारी जराये से तस्दीक नहीं हो सकी है, ताहम शहबाज भट्टी की Para el pueblo pakistaní no solo es un mártir, sino es un héroe. Shahbaz Bhatti se ha ganado el corazón de la gente de Pakistán. Él tan solo tenía un objetivo, una misión: mejorar la situación de las minorías religiosas en Pakistán. Fue un hombre con una visión que reflejaba el convencimiento de que es posible convivir en paz aún perteneciendo a diferentes grupos religiosos. Nacido en 1968 en la localidad cristiana Punjabi de Kuspur, uno de los pocos lugares habitados por cristianos en el Pakistán islamista, Shahbaz Bhatti fue el primer ministro de gobierno cristiano. Creció en una familia cristiana, culta y acomodada, siendo su padre profesor. Shahbaz Bhatti hace referencia a una de las experiencias decisivas de su vida en una entrevista publicada en Cristianos en Pakistán, Una esperanza probada, una obra que se convirtió en su testamento espiritual. Recuerdo que era Viernes Santo, tan solo tenía 13 años. Escuché un sermón que hablaba de cómo Jesús se sacrificó por nosotros, nos ofreció su redención y salvó al mundo. Es en este momento cuando reflexioné en el amor de Cristo por nosotros, lo que me llevó a sacrificar mi vida sirviendo a los cristianos, en especial a los más necesitados, perseguidos y víctimas de este país islamita. Esta es mi misión y creo que juntos somos parte de un solo cuerpo en Cristo. Era muy misericordioso. Lo que más me sorprendía era su relación con los trabajadores del ladrillo y su interés por su situación. No eran parientes suyos, tampoco sus amigos. Simplemente se acercaba a un horno de ladrillos para hablar con ellos. Les preguntaba, ¿cuánto ganáis? ¿Cuántas horas trabajáis? ¿Es un trabajo pesado? Él sabía que era un trabajo sumamente pesado. ¿Te puedo ayudar en algo? Y ellos se reían porque él no era más que un niño. Descubrí que tenía como amigos a carretoneros, barrenderos y conserjes. Mantenía contacto con muchísima gente.
Íbamos a una escuela cristiana, vivíamos en una localidad cristiana y no teníamos ningún tipo de problema. Sin embargo, en la localidad pública, donde la mayoría de los estudiantes eran diferentes, él se sorprendió al tener que lidiar con gente con recelo. Por ejemplo, a veces decían que no se le permitía comer con un estudiante cristiano del mismo plato y con los mismos cubiertos. A él esto le resultaba muy extraño. Se enfadaba muchísimo porque no lo encontraba humano, ¿sabes? Nos conocimos en la facultad. Unos cuantos miembros de una asociación estudiantil de un grupo radical islamista llamado Islami Jamiat el-Talaba le dieron una paliza. Por entonces dominaban todas las universidades y facultades en Pakistán. Fue maltratado porque pertenecía a una minoría, a una comunidad cristiana. Fue entonces cuando decidió que debía alzar la voz porque él también era pakistaní y pertenecía a esta sociedad. Un día, creo que fue en 1986, formaron un grupo llamado Frente de Liberación Católico Cristiana. Vino a mí directamente, se arrodilló y me pidió la bendición para su grupo y su trabajo. El nombre no era el más adecuado, pero en ese momento era lo que se oía por todas partes. Diferentes grupos de liberación que animaban a la juventud a tomar partido en diferentes cuestiones. Poco a poco se dio cuenta de que tenía que llegar más gente y por eso cambió el nombre por el de Alianza de todas las minorías de Pakistán. Así no representaba solamente a los cristianos, sino también a otras minorías discriminadas en el país, como los hindúes, los budistas y muchos otros. Viajé por todo el país con mis compañeros y conocimos a mujeres, hombres, pobres, campesinos, granjeros, a los necesitados y a los oprimidos. Pasé tiempo con ellos, les di fortaleza y les dije que no estaban solos. Cuando ocurría algo, algún acto de violencia, terrorismo, lo que fuera, íbamos inmediatamente al lugar en cuestión para ayudar a la gente. Ya fueran inundaciones, situaciones de pobreza, terremotos, desastres naturales y violencia, allí estábamos nosotros para ayudar. Al darse un caso de abuso, ya fuera una violación o un caso en el que la gente se veía privada del acceso al agua potable, allí estaba él para ayudar a las víctimas. Lo hacía de corazón, se podía ver lo que sentía de verdad. Su manera de sentarse al borde del llanto en algunas situaciones, podía sentir que lo pasaba mal por esas personas. Recuerdo esos años en los que Benazir Bhutto se encontraba exiliada por el presidente Ziaul Haq. Se las ingenió para conseguir su dirección y le escribió: sé que luchas por las clases pobres de Pakistán. Soy un chico cristiano, tengo amigos musulmanes y todos luchamos por la igualdad social. Nos gustaría unirnos a tu lucha. Para su sorpresa, recibió una carta de Benazir Bhutto en la que ella le contestaba: lo que has escrito me ha dado fuerzas y me alegro muchísimo de que un joven cristiano también piense como yo. Estoy preparándome para volver a Pakistán y una vez allí podremos vernos. Y se conocieron, así es como se unió a Benazir Bhutto. Y es así como su lucha se dio a conocer oficialmente. Shahbaz Bhatti creía en el mismo Pakistán concebido por Muhammad Ali Jinnah, el fundador del país. Él quería un país basado en el Islam y al mismo tiempo pluralista, un país en el que personas pertenecientes a distintas religiones también pudiesen sentir como su hogar. En su famoso discurso del 11 de agosto de 1947, antes de la primera Asamblea Constitucional dijo: sois libres de ir a vuestros templos, sois libres de ir a vuestras mezquitas o a cualquier otro lugar de culto en la nación de Pakistán. Podéis pertenecer a cualquier religión, casta o credo, ya que este hecho no tiene nada que ver con el gobierno.
Estamos implementando este principio fundamental. Todos somos ciudadanos de una nación con igualdad de derechos. La condición de los cristianos, al igual que la de los miembros de otras minorías religiosas, se ha ido deteriorando notablemente desde la fundación de Pakistán. Los cristianos, que al igual que los musulmanes provienen del mismo grupo étnico, conforman hoy en día el 2% de una sociedad de más de 180 millones de personas. Junto a la minoría hindú es el grupo social más pobre y con menos acceso a la educación. A menudo son discriminados en su búsqueda de un trabajo digno. Alguien con nombre cristiano puede estar condenado al fracaso y en ocasiones el encontrar trabajo depende de su disposición a convertirse al Islam. Los cristianos e hindúes en Pakistán son tratados como si fueran extranjeros. Son ninguneados, no tienen tierra, no tienen trabajo, aspiran a hacer las tareas domésticas de los musulmanes. Lo tienen muy difícil. Es como la segregación racial de Sudáfrica. Los cristianos no son nadie. Las protestas de Javatzbati año tras año llevaron a la abolición del sistema electoral con un régimen separado, así como la deserción de los planes para incluir la afiliación religiosa en el carnet de identidad. Se alió con representantes de todas las minorías bajo el nombre Alianza de todas las minorías de Pakistán. Entre sus amigos se encontraban muchos musulmanes, a quienes respetaba sobremanera. Se esforzaba en ayudar a toda persona necesitada o discriminada, independientemente de su creencia religiosa u origen étnico. Así describía lo que motivaba sus actos. Estamos trabajando con diferentes religiones en Pakistán y me siento bendecido por la presencia de todas ellas en nuestra asociación. Trabajamos con hindúes, sijes, zoroastrianos, kalash y muchos otros. También hemos ayudado a musulmanes. Considero que el advenimiento de Jesús fue por todas las gentes del mundo. Las iglesias le apoyaron, y no solo la Iglesia Católica Romana, aunque él era católico romano, sino también las iglesias protestantes. La Iglesia de Pakistán también le apoyó. Éramos amigos. Nos mantuvimos unidos en todas las actividades que él organizó para llegar a la paz, la armonía nacional y el diálogo entre religiones. Debo decir que era un líder valiente. Implicó a todos los grupos minoritarios y consiguió que un 5% de los puestos del gobierno estuvieran destinados a las minorías de Pakistán. Fue el primero en hablar en el Parlamento sobre estos temas. Representó a Pakistán a nivel internacional construyendo un puente entre Pakistán y el mundo exterior. Pakistán es mi identidad, Pakistán es mi honor, Pakistán es mi amor, Pakistán es mi orgullo, Pakistán es nuestro país de origen. Shahbaz Bhatti, quien dedicó su vida a esta causa, mostró siempre una gran empatía hacia todas las minorías. Era un hombre increíble, único, un hombre bueno. Incluyó entre sus miembros del partido a personas de la clase más baja de la comunidad hindú, personas que incluso los hindúes no aceptan. Así fue como él era aceptado por todos. Incluso importantes líderes religiosos lo aceptaron y lo siguieron. Y por primera vez en la historia de Pakistán conseguimos unir a todas estas personas pertenecientes a diferentes religiones, incluyendo a importantes líderes musulmanes. Shahbaz Bhatti tenía una gran pasión, la necesidad de servir al prójimo. Era una buenísima persona. Creo que necesitamos con urgencia la reconciliación y la armonía. Necesitamos esos valores para crecer y para que nosotros, seguidores de diferentes credos, podamos respetarnos mutuamente y honrar todos los textos sagrados. Así es como prevalece la tolerancia. La guerra no es la solución a ninguno de nuestros problemas. Algunos de los líderes eran tolerantes, pero había un grupo que no lo aceptaba.
Ellos pensaban que no predicaba lo suficiente el Islam y que estaba en contra del mismo, lo cual no era cierto. Él era voz de los derechos de las minorías, quería trabajar para combatir las leyes discriminatorias y también para acercar a estos grupos minoritarios a la mayoría de la sociedad. Sin embargo, para una parte, concretamente para los musulmanes radicales, esto no es una práctica aceptable. La ley contra la blasfemia, introducida en 1985 por el general Zia-ul-Haq, sigue siendo la principal fuente de discriminación y de amenaza para cristianos y otras minorías religiosas. Cualquiera que cometa un acto de blasfemia contra el Corán se enfrenta a una pena de cadena perpetua, mientras que cualquiera que blasfeme contra el profeta Mahoma se enfrenta a la pena de muerte. No se necesita aportar prueba alguna, ya que es suficiente la declaración de 2 testigos. Aunque la mayoría de los cargos penales por blasfemia recaen sobre musulmanes, las consecuencias de semejante acusación dirigida a un cristiano son mucho más graves. En ocasiones, familias, localidades o distritos cristianos se ven obligados a huir por miedo al linchamiento por parte de una multitud dispuesta a hacer justicia con sus propias manos. Incluso, en el caso de que, tras muchos años, el Tribunal Superior determine que una persona es inocente, no existe posibilidad alguna de volver a su vida anterior. Cualquier discurso, cualquier insinuación, cualquier tipo de gesto que parezca en contra del profeta, la paz esté con él, puede castigarse con la muerte. Cuando la ley entró en vigor, comenzaron a aparecer casos. Se trataba de una ley ingeniada de tal modo que el uso que la gente hacía de ella consistía en discriminarse los unos a los otros. Ha creado un ambiente muy violento y la violencia engendra violencia. Shahbaz estaba muy molesto con esta ley. Dijo que había que prestar atención al asunto. Esta ley necesitaba ser revisada, ya que no era una ley que aportara armonía, paz o justicia, sino que más bien creaba malentendidos. No favorecía nuestra relación ni tampoco ofrecía a otras comunidades en el mundo una buena imagen del Islam. Nunca nadie ha hablado en contra de la ley contra blasfemia. Siempre hemos denunciado solo el uso erróneo de la misma. Shahbaz Bhatti luchó exactamente por esta causa, por eliminar esta ley injusta, y eso fue precisamente lo que provocó su asesinato. A finales del 2008, Shahbaz Bhatti, quien hasta entonces había rechazado en varias ocasiones el ejercer cualquier cargo público, cedió a causa de los ruegos del obispo Anthony Lobo, aceptando así el nombramiento de ministro de minorías religiosas en el Partido del Pueblo pakistaní. De este modo, se convirtió en el primer cristiano en tener un cargo público en el gobierno federal de Pakistán. En un corto periodo de tiempo, consiguió introducir una ley que aseguraba a las minorías un 5% de los puestos públicos del gobierno, incluyendo su acceso al Parlamento. También consiguió inaugurar el Día Nacional de las Minorías eligiendo el 11 de agosto, el aniversario del famoso discurso de Muhammad Ali Jinnah. Un caso al que Shahbaz Bhatti se entregó en cuerpo y alma es el relacionado con Asia Bibi, una madre cristiana de 5 hijos acusada de actos de blasfemia y, en consecuencia, sentenciada de muerte. Shahbaz recibió numerosas amenazas a causa de sus quejas por el uso erróneo de la ley contra la blasfemia. Estábamos asustados, por supuesto. El extremismo, el fanatismo y el sectarismo salvaje en la sociedad crecían gradualmente día tras día, así que comenzó a recibir más amenazas y al mismo tiempo fue ganando cada vez más poder. Él era muy franco en el Parlamento y hablaba sin vacilaciones, sin miedo. Yo estaba muy preocupado porque sabía que las amenazas a las que se enfrentaba le podían costar la vida.
En ningún momento se le vio derrotado por la presión, mantuvo la calma, estuvo amenazado durante toda su vida. Creo que él estaba bajo amenaza, así que lo siento, es una pena. Lo siento mucho. Shahbaz Bhatti fue cauteloso, pero ¿hasta qué punto se puede ser prudente si alguien está decidido a matarte o eliminarte? Creo que Shahbaz lo tenía muy claro, contaba con una fe férrea y estaba muy comprometido con su lucha para acabar con el mal uso de la ley contra la blasfemia. Conocí a Shahbaz un par de semanas antes de ser asesinado y me dijo: Obispo Saab, estoy preparado para sacrificar mi vida. Con esta causa no podemos hacer concesiones. Si mi carrera política tiene que terminar, que así sea. Si tengo que perder mi puesto de ministro en el gobierno, estoy preparado. Incluso si me matan, también estoy preparado para esto. El obispo Samuel Azariah no fue el único que afirmó que la fuente de la fuerza de Bhatti era su profunda fe, una devoción que nunca escondió. Una vez escribió lo siguiente: quiero compartir con todos la enorme inspiración que para mí supone la Santa Biblia y la vida de Jesucristo. Cuanto más leo el Nuevo y el Antiguo Testamento, más fuerza y determinación me dan. Los versículos que más me gustan de la Santa Biblia dicen: vine a vosotros cuando estaba hambriento, cuando estaba sediento, cuando estaba encarcelado. Por eso, cuando veo a los pobres, pienso que es Jesús el que viene a mí. Tenía una Biblia en su habitación, lo sé. Muchas veces llevaba un rosario en su bolsillo y en su habitación bajo la almohada. Lo sé. De hecho, a veces acudía a mí para confesarse. Solía ir a la misa de los domingos. Él creía en la oración individual. Leía la Biblia cada día, en especial el Evangelio de San Lucas. Jesús vino para anunciar la buena nueva para los pobres. Él vino para liberar a los cautivos, para servir a los ciegos y que así pudieran ver. Este es el tiempo de júbilo. Siempre pensó que había llegado el momento de la liberación de Pakistán y que si los cristianos hubieran tenido un papel más importante, el país hubiera vivido un nuevo sueño, un Pakistán más libre y más tolerante. Dos años antes de su muerte, Bhatti escribió: no quiero popularidad, no quiero ningún cargo de poder, solo necesito un lugar a los pies de Jesús. Quiero que mi vida, que mi carácter y que mis acciones hablen por mí y muestren que estoy siguiendo a Jesucristo. Al desear esto, me consideraré incluso más afortunado si, en este esfuerzo para ayudar a los cristianos perseguidos y abusados en Pakistán, Jesucristo acepta el sacrificio de mi vida. Quiero vivir por Cristo y quiero morir por Él. Unos días antes de su asesinato, mi padre le dijo que tenía que aumentar la seguridad. Él sonrió y le dijo que Jesús estaba ahí para cuidar de él y que si tenía que marcharse, que así fuera. Si mi nombre está escrito en una bala, esta me alcanzará. Finalmente fueron 27 las balas que le alcanzaron. Cuando salimos de su casa había un coche aparcado frente a la reja. Justo al salir de la misma comenzaron a disparar. No pude dar marcha atrás. Tenía un transformador a un lado y al otro una torre de tendido eléctrico. Abrieron la puerta trasera en cuestión de segundos y uno de los hombres comenzó a disparar. Ya disparaba al salir de su coche. Todo ocurrió en un segundo.
La forma en que lo perdimos fue una gran tragedia para nosotros. En mi opinión, se trató de nuevo de una reacción extremista para silenciar a una persona que consiguió ser ministro y que estaba trabajando para promover el entendimiento entre el Islam y las otras religiones, luchando por la armonía y la paz. Te das cuenta que amas a una persona cuando ya no está. Eso es algo de lo que no te das cuenta mientras la persona está viva. Esto es parte de la historia y todos lo sabemos. Creo que fue el funeral más multitudinario que jamás he visto. Todos estaban llorando y gritando, golpeándose el pecho y sollozando. El país entero estaba en conmoción. Creo que los mártires nunca mueren y que su alma está con nosotros. Y esto es solo para Shabazz. Te queremos mucho. Y estamos aquí para cumplir tus sueños y los cristianos no sufrirán más porque nosotros estamos aquí. Agitamos tus banderas, entonamos tu consigna. Para nosotros es un santo, un mártir. Siempre creyó que Jesús era su salvación. Él creía en la cruz y en lo que ésta representa. Y creo que siempre antepuso la cruz a sí mismo. Ha dado su vida por Cristo y por la gente de este país. Mi cuerpo terrenal está herido, pero no son heridas físicas, son heridas de preocupación, de pena, de tristeza y de dolor por los cristianos de Pakistán perseguidos, por los cristianos necesitados y oprimidos. Formamos una familia con la gente necesitada. Es por eso que como familia deberíamos compartir la tristeza, la pena y el sufrimiento de cada uno. मिसाल है तू मैं मिसाल